esta clase vamos a aprender un nuevo método de dibujo de ilustración, esta vez usando la herramienta Maya. Vamos a aprender a colocar puntos de ancla y mediante estos puntos colorear nuestras ilustraciones. Vamos a hacer algunos ejemplos básicos primero, cómo hacer una esfera, cómo hacer un cilindro y luego aplicaremos a un dibujo un poquito más complejo. Vamos a ver entonces cómo funciona la herramienta Maya para la ilustración. Tengo acá algunos ejemplos que he hecho previamente. Siempre trato de que en las clases los alumnos aprendan a hacer primero formas básicas, por ejemplo, formas cilíndricas o ovaladas o esferas. Vamos a hacer primero entonces cómo crear este tipo de esferas. Si ustedes se fijan, cada vez que selecciono alguna de estas figuras aparecen líneas. Estas son las mallas que vamos a agregar. Hay líneas verticales y horizontales. Esas líneas van a definir la posición del color, la luz y la sombra dentro de cada figura y es obviamente la que le da la forma. Hacer, por ejemplo, que se vea esta forma, que sea una esfera, ¿no? En el siguiente ejemplo vamos a aprender a hacer formas tubulares, cilíndricas. La malla es distinta, solamente la aplico en un solo sentido, en sentido vertical, y una característica de este tipo cilíndrico es que el mismo color que tengo hacia el lado izquierdo se aplica también hacia el lado derecho, incluso hasta los bordes, dejando al centro la zona más brillosa o iluminada para darle ese aspecto de volumen. Ahora, una característica también de la técnica de malla es que si la malla es perfecta, bien colocada y tengo una buena cantidad de líneas, probablemente el color o el efecto de volumen se note mucho mejor. Entonces vamos a ver estos dos tipos de ilustración para luego realizar algún tipo de ilustración algo más compleja. Esta ilustración está hecho mediante la misma técnica de malla, pero utilicé colores de una imagen real. Me basé en una fotografía en donde pude copiar exactamente primero la forma de esta fruta y luego los mismos colores que veía la fruta. Finalmente agregamos una especie de sombra por el contorno, por la parte inferior, para que se note que esté superpuesta sobre una superficie. Así que vamos a conocer primero cómo crear la malla, cómo se trabaja con la malla y luego en nuestra siguiente clase haremos una ilustración. Bueno, hagamos un documento nuevo y vamos a hacer una esfera y una especie de rectángulo para un tubo. Entonces tomamos la herramienta elipse, dibujamos un círculo lo más perfecto posible y lo rellenamos del color que sea. Bien, ahí está relleno. Le voy a quitar el trazo que solamente tenga relleno. Y con la herramienta rectángulo dibujaremos un rectángulo al costado para hacer un ejemplo de cada uno. También le vamos a agregar el color que sea. Bien, comencemos con el círculo. La herramienta que vamos a utilizar se le conoce como herramienta Maya. Nos permite colocar líneas que se van a cruzar de alguna forma y generar estas líneas horizontales y verticales. Cada línea que generemos va a crear un punto de ancla. Vamos a hacer, por ejemplo, la primera. Voy a hacer una línea en el centro del círculo, un clic con la herramienta Maya y aparecerá una línea vertical y otra horizontal. Si tomamos este punto que acabamos de agregar, nos vamos a dar cuenta que tenemos un punto de ancla, como cualquiera de los dibujos que realizamos normalmente con el programa, y tiene dos manejadores, uno vertical y otro horizontal. Si queremos eliminar una malla, recordemos que con la misma herramienta Maya, con la opción Alt presionada, Shift, no, Alt, presionamos Alt y podemos eliminar la malla. Vamos a agregarle de nuevo la malla, vamos a presionar en el centro y tenemos la malla. Ahora, necesito más malla para lograr mi objetivo de generar volumen. Así que voy a agregar entre el centro y el borde dos líneas más. Puede ser una acá y una por acá. Y en el lado izquierdo lo mismo, dos líneas más verticales. Siempre trato de agregar la malla en una línea que ya exista, por ejemplo, como la línea que está al centro. Estas líneas verticales me van a ayudar a dar volumen a la figura. Voy a hacer lo mismo ahora en la parte superior. De la mitad hacia arriba, una, dos líneas. De la mitad hacia abajo, una, dos líneas. En total debemos tener 5 verticales y 5 horizontales. Bien,
Procedamos entonces ahora al coloreado. Mi objetivo es que esto tenga volumen. Voy a utilizar la ventana de color, vamos a estirar la ventana de color porque vamos a tratar de copiar el color a partir de esta ventana. Bien. Comenzamos con la selección directa. Vamos a tomar un punto, pero no el del centro, sino que uno que esté más arriba del centro, este punto, para darle el color más claro. Que no sea blanco, porque si no el blanco es demasiado brillo. Puede ser un poco menos que blanco, pero que tenga algo de tono verde. Bien, ya tenemos el primero. Podemos seleccionar varios puntos de anclas a la vez con la tecla Shift. Ahí está, uno. Ya no seleccionamos el centro, sino que lo que están alrededor del centro. 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Son los que están en esta línea alrededor del centro. Y lo que voy a hacer es darle un color. Me faltó este y este. Vamos a seleccionar de nuevo con Shift y más zoom por si tenemos la duda de si hemos seleccionado o no. A ver, le damos un color menos claro que el que leímos antes. Tenemos un problema con un punto en la selección, pero ya lo logramos seleccionar. Bien, seleccionamos los 8 que están alrededor del punto más claro. Ahora voy a seleccionar los que están alrededor de estos 8. El mismo método, con Shift seleccionamos todos los puntos que están alrededor, incluso los de arriba. Mira, todo lo que está alrededor de los primeros 8 y obviamente voy a ir haciendo que el color sea un poquito más oscuro que la anterior fila. Bien, tomamos la selección directa y volvemos a seleccionar ahora los que están al borde. Por acá. Y le damos obviamente un color cada vez más oscuro. Más oscuro que los que utilizamos desde el centro. En el fondo es un degradado desde el color más claro que está en el punto brillo y cada vez que avanzamos una línea más hacia afuera del centro el color se va haciendo más oscuro. Finalmente voy a seleccionar los que están en el mismo borde. Y le damos un color más oscuro todavía siguiendo el mismo tono, el mismo patrón. Para terminar con los 3 que están más en el extremo, en el borde inferior. Estos van a tener el color más oscuro de todo, de hecho casi les voy a dar el tono negro. Este color más oscuro tiene relación con la sombra que vamos a agregar en ese lugar una vez que terminemos. Si nos alejamos de la figura, ahí tenemos una figura cilíndrica, una esfera. Bien, veamos la figura larga, el rectángulo. Vamos a agregar también malla vertical. Vamos a tomar la herramienta malla, vamos a agregar una vertical, lo más al centro posible. Voy a agregar una línea a la izquierda y solo una más a la derecha. En el fondo 3 líneas más los extremos serían 5 líneas. Hago el mismo tipo de coloreado, es decir, siempre le doy un brillo al centro. Para eso necesito los 2 primeros puntos de ancla, el de arriba y el de abajo. Le vamos a dar el color por acá. Entonces este será el color más claro, pero que no sea completamente blanco. Seleccionamos
los dos puntos que están a la izquierda, los dos puntos que están a la derecha. Y damos un poquito más oscuro. Para finalizar con los extremos, este y este los seleccionamos y le vamos a dar el tono más oscuro de todos. El objetivo es formar una figura que represente un cilindro, un tubo. Siempre hay una zona de brillo y unas zonas más oscuras que están a los costados. Si se fijan, hemos hecho el mismo tipo de coloreado tanto para la izquierda como para la derecha, porque fui seleccionando los dos puntos de ancla de un lado y con los dos puntos de ancla del lado opuesto, y ambos tienen el mismo color. Bueno, terminemos con la sombra. Vamos a tomar la herramienta elipse, vamos a hacer un óvalo delgado y largo. Lo vamos a rellenar de color negro y lo voy a enviar debajo de la esfera. Con control 9 lo pasamos abajo. El objetivo es que esto parezca, ¿cierto?, la sombra y que esto está superpuesto sobre una superficie plana. Aprendimos en las clases anteriores, en los módulos, aplicar efectos. Hay efectos en el grupo de efectos de Illustrator y en el grupo de efectos de Photoshop que me podían simular una sombra. En el caso de Illustrator estaría en el grupo estilizar, desvanecer, y en el grupo de Photoshop desenfocar, desenfoque gaussiano. Vamos a aplicar el segundo, que a mi parecer siempre tiene una ventaja sobre desvanecer, porque difumina completamente hasta el último borde contorno. Normalmente a partir de 20-25 píxeles hacia arriba ya el efecto difuminado es bastante notorio. Vamos a dejar esa cantidad, por ejemplo, sobre 30. Ahora vamos a acomodar bien la sombra para que esté ahí, debajo de la borde de la esfera. Voy a tomar el último punto de la esfera y le voy a dar un color más oscuro, junto de los tres que están en ese borde mejor. Que es el reflejo de la sombra en la misma esfera. Bien, tenemos entonces el resultado final. Una esfera y un cilindro creados con la herramienta Maya. Esta es la técnica de ilustración que vamos a realizar o vamos a utilizar para crear figuras más complejas como frutas o otros elementos tipo orgánico. Hemos aprendido una nueva técnica de ilustración en Illustrator con una técnica diferente a la que usamos en el dibujo anterior. Esta se basa ahora en el color y en el degradado a través de puntos de ancla y las líneas que conocemos como malla. Ahora hemos aprendido a hacer una esfera que tenga volumen y un cilindro. Esto nos va a servir de mucha utilidad, va a ser muy útil para la ilustración que vamos a hacer en nuestra próxima clase, que tiene que ver con crear una fruta. Vamos a ver si somos hábiles para poder crear una figura de este tipo y que nos dé mucho realismo, que sea lo más real posible, lo más fiel posible a la fotografía. Vamos a ver entonces en la siguiente clase cómo aplicamos lo que hemos aprendido ahora con la herramienta Maya.